¿Ustedes creen que la gente en algún momento va a empezar a dudar de los cripto influencers, vamos a llamarlos así, y va a empezar a prestarnos atención a nosotros, a gente seria, responsable, madura? ¿O van a salir corriendo hasta que los seduzca el siguiente Ponzi? Yo creo que la gente que sigue a los influencers, por todos los motivos, o sea, por cualquier tema, desde maquillaje hasta gatitos, hasta cripto, va a seguir prestándoles atención y haciéndoles caso, pero bueno, eso es un sector de la población. Espero que cada vez la gente... Un segmento fijo. Sí, sí. Pero yo no creo que sea... Por ahí el segmento es fijo, pero no es siempre la misma gente. Hay gente que aprende. Sí, obviamente. Van rotando. Sí, exacto. Está el que aprende y bueno, dice, ahora voy a hacer las cosas mejor, y está el que aprendió mal, Sí. que pagó por su error y sí, nunca más va... Y del otro lado está el que aprende cómo estafar mejor, ¿no? Va refinando su método. Sí, también. Eso es de siempre. Pero bueno, ahí justamente está la posibilidad de saber que si uno hace las cosas bien, esa chance disminuye considerablemente. El que tuvo la suerte, entre comillas, porque por ahí es suerte en ese momento, pero después, el que tuvo la suerte de zafar de alguna estafa, después por ahí cae en la siguiente, ¿no? Porque es así, pero bueno. Fede Sabata dice: ¿existe algún plan o propuesta para crear un Atomic Swap entre Monero y BCH? Como dije antes, dado que las comunidades comparten el mismo ethos, ambas criptomonedas podrían complementarse como dinero, entre paréntesis, y competir sanamente en el mercado, dice. Un Atomic Swap es un intercambio entre dos partes en distintas cadenas de bloques, de forma tal que no se requiera confianza o no sea necesario un intermediario que oficie. Lógicamente, las transacciones de Bitcoin Cash no son compatibles con las de Monero y viceversa. Por lo tanto, de alguna forma tienen que implementar como una especie de seña y contraseña para que se pueda realizar el intercambio sin depender de un exchange o una pool de liquidez o algo similar. Esto obviamente sería interesante para las personas que quieran pasar de una cadena a otra, lo cual tiene la capacidad de ser practicado, se realiza normalmente en las implementaciones que existen entre cadenas transparentes. Monero, por sus particulares características técnicas, no es tan fácil de implementarlo. Hasta donde yo sé, se estaba intentando hacer una combinación con BTC, pero hasta ahora no había ninguna implementación que funcione a gran escala, digamos, que funcione en ambas direcciones. Pero eventualmente cualquier implementación que funcione con BTC podría traerse para BCH. Sin ningún problema, porque en cualquier caso, digamos, son tecnologías que son altamente compatibles, ¿no? ¿No había un Flipstarter de alguien que quería trabajar en este proyecto? No recuerdo. No, yo tampoco. Flipstarter Igual me parece que es más probable que aparezca algo estilo Torchain agregando Monero, donde ahí te permitiría cambiar BCH por Monero. Claro, pero el Atomic Swap lo que tiene es no requerís ese tipo de intermediarios ni pool de liquidez, sino que es directamente entre usuario y usuario. Claro. Pero no es intermediario. Vos estás... O sea, es entre usuario y pool, si querés. Claro. Sí, pero él dice ni siquiera un pool. Claro, lo harías entre usuario y usuario. Sí, obvio. Es la diferencia entre el order book y el... el pool de liquidez. El pool de liquidez, claro, exactamente. A propósito de Flipstarter, ibas a explicar qué es el Flipstarter. Sí, básicamente Flipstarter es una forma de obtener financiación para una campaña, para determinado proyecto, de forma descentralizada, de manera tal que cualquier persona que quiera aportar recursos puede enviar Bitcoin Cash, y llegado a un threshold, que sería como un límite mínimo. Un umbral, supera. Claro, exactamente. Una vez que se supera esa cantidad, ya directamente todos esos fondos van para la persona o el equipo desarrollando ese proyecto, y en el caso de no alcanzar, todo el dinero se puede recuperar. Es como una especie de GoFundMe, Kickstarter, pero obviamente completamente descentralizado, y que digamos, no tiene ningún tipo de restricciones en cuanto a... ¿Se puede decir que esto depende de contratos inteligentes? Sí, desde ya, sí. Y esto es algo que sobre Monero, ¿no? Porque tengo entendido que esto es una de las cosas que en BCH se pueden hacer, se puede hacer, pero no necesariamente, o por lo menos no es tan fácil en el caso de Monero. ¿Es así? Estamos hablando de Flipstarter, ¿no? Sí. Sobre Monero no se puede hacer de forma, porque no tenés manera de ver de forma transparente o fijar condiciones de gasto específicas, porque no las podés validar. Justamente todas las transacciones de Monero vistas de afuera parecen iguales. Y de adentro sería básicamente teniendo alguna de las claves. Entonces no. Lo que tiene Monero es un sistema de
comunitario, donde hay algunas personas que son como confiadas, en las cuales custodian los fondos para determinadas campañas. Pero más que eso no. Es un poco lo que decíamos la vez pasada, sí, Ian. Sí, inclusive creo que, si no me equivoco, Monero se llama CSS y básicamente lo que hace es como un crowdfunding, o sea, vos envías el dinero que querés aportar a una dirección, si se llena, el proyecto recibe ese dinero y si no, los fondos quedan todos para el equipo de desarrollo de Monero. Es como una donación involuntaria. Pasa que no saben a quién devolvérselos. Porque no se lo puede. Claro, es No totalmente saben a qué anónimo. dirección ven, entonces no lo pueden devolver porque no tienen manera de... Claro, en el caso de Flipstarter, si no se llega a juntar, Lo recuperas instantáneamente. cada uno de los que puso, Totalmente. que hizo una donación. Sí. Creo que una sola vez en Monero devolvieron la guita porque era bastante guita y lo que hicieron fue pedirle a la gente que le mande como la verificación, no me acuerdo exactamente, de que él envió con una dirección y así le devolvieron, pero el 90% de las veces no devuelven e inclusive se filtra cuáles son los proyectos que pasan y cuáles no. En el caso de Flipstarter vos podés lanzar sin Sí, libremente. preguntar, digamos. Deidor Crypto pregunta, o dice, quiero un análisis a fondo, dice el tipo, de una economía con BCH en un estado como Argentina. ¿Cómo harían el ciclo para intentar salirse del sistema viviendo en un país con moneda legal fiat? Ejemplo, cobro el sueldo, transforma a BCH y consumo, después el local vuelve a fiat para pagar impuestos y compra al proveedor. Al final cierra el ciclo en fiat de nuevo. Entre paréntesis, el impacto en la economía es el mismo que haber usado efectivo fiat. ¿Me explico? Si no conseguimos que el proveedor reciba criptos y el proveedor del proveedor y etcétera, siempre caemos en fiat. Esa es mi duda existencial. ¿Conseguiremos al final de todo quitar el monopolio de la moneda del Estado? Me parece que mientras exista estado de dinero fiat exigiendo a las empresas e individuos impuestos en fiat, se hace imposible liberarse. Quisiera una reflexión, por favor. Gracias, Deidor. Mirá, yo la pregunta que me haría acá es ¿qué porcentaje de la economía real, ¿no?, está fuera del control estatal? Hoy en día. Los cálculos son más o menos la mitad de la actividad económica en países como el nuestro está fuera del control estatal. Por una razón muy simple. Es imposible, es materialmente imposible cumplir con todas las leyes, todos los reglamentos. Nadie cumple con todo y vive para contarlo. Entonces, no hace falta que desaparezca por completo el monopolio estatal de la moneda. La moneda estatal va a seguir deteriorándose. Y mientras tanto nosotros lo que tenemos que hacer es fomentar la economía paralela que ya existe. No estamos inventando nada. ¿Qué es lo que se usa? Se usan dólares, se usa lo que se puede. Supongamos que hay una implosión, el peso entra en una espiral inflacionaria. ¿Qué hace la gente? ¿Qué sé yo? Apela al trueque, a cualquier otra moneda. Bueno, cualquier otra moneda puede ser una criptomoneda también. Entonces, fomentar esa economía paralela para que sea más grande y robusta, ¿sí?, de lo que ya es. No estamos de vuelta. No estamos acá planteando algo novedoso. El común de la gente está y tiene que acostumbrarse a manejarse, por lo menos parcialmente, por fuera de los canales oficiales. A la larga, yo creo que la gente no va a adoptar las cripto por amor. Esto es lo que decíamos el otro día de las comunidades. ¿Qué es esto de las comunidades en cripto? Hay gente que quiere hacer grandes fortunas en 10 minutos. Esa gente que todavía no tiene necesidad de un medio de intercambio alternativo. Entonces, lo que estamos viendo ahora no es real, no es adopción real. Ahora, a la larga, la adopción no te va a quedar más remedio. Y el dinero fiat va a terminar siendo, creo yo, va a terminar siendo algo meramente ritual. La gente, como pasa con otras instituciones perimidas. Sobre todo si siguen forzando a la gente a bancarizarse y a digitalizarse y a que todo pase, digamos, por que todo esté bajo la lupa de los entes recaudadores en general. Eso, digamos, fuerza mucho más a la gente a usar digamos, alternativas, ¿no? Entonces también, a medida que siga
este proceso de digitalización y de que te obliguen a mostrar todo lo que haces, bueno, tanto el dinero en efectivo, en papel, digamos, como el dinero, digamos, P2P, va a ser más utilizado, va a empezar a ser adoptado, como vos decías, por una cuestión de necesidad. Sobre todo si el dinero en efectivo en papel termina siendo prácticamente prohibido o convertido en algo marginal, como ya está pasando en algunos países. O devaluado. También. Otra forma de digitalizar es devaluar el dinero hasta que no haga el físico, ¿no? Sí. ¿Seguimos? Sigamos. Matt Riquel me dice, ¿cómo podemos hacer para atraer más gente a BCH teniendo en cuenta que esta gente es estatista y todo lo que ven es publicidad de exchanges centralizados y el precio de BTC? Teniendo en cuenta que esta gente es estatista. Bueno, justamente de esto hablábamos, ¿no? O sea, la idea no es convertirlos, sino mostrarles para qué les puede servir a ellos. Y muchas veces, lamentablemente esto es así, la gente tiene que llegar a una situación de desesperación para buscar alternativas. Después, una vez que están del otro lado, pueden empezar a ver muchas otras ventajas. Pero antes, yo creo que tienen que verse empujados por el sistema tal como lo conocemos. Mucho más fácil que hagan eso por necesidad y no porque por ahí cambiaron su forma de pensar. Sí, no estamos fritos. O sea, por eso yo no quiero decir con esto que no hay un rol para la educación. ¿Sí? Bueno, por eso estamos acá. Exacto. Pero creo que hay que apuntar a las preocupaciones de la gente. ¿Cómo hacíamos nosotros antes de las cripto? Cuando todavía Bitcoin no existía. Los que promovíamos la huida hacia, por ejemplo, los metales preciosos. Nosotros no les decíamos, poné tu guita acá, vas a hacer una fortuna, ¿no? Les explicábamos cuál es, por qué, de qué manera te están estafando con el dinero fiat y les mostrábamos una alternativa. Algunos aceptaban nuestras conclusiones y actuaban en consecuencia, otros no, pero yo creo que va a llegar el momento en el cual la gente no tenga más remedio. O sea, nos están llevando, se está acercando ese momento, lo cual no significa que va a ser mañana ni pasado. Pero en algún momento vos vas a verte frente a una avalancha de personas que huyen, ¿sí? Y vos lo que tenés que tener ahí es un arca lista para recibir a toda esa gente. Que el sistema funcione bien para salvar a la mayor cantidad de gente que se pueda. Eso es tenemos que preocuparnos por eso. En este momento, sobrevivir, seguir existiendo. Porque va a llegar el momento en el cual esto, la gente realmente lo va a necesitar. Y en ese sentido es clave el tema de la escalabilidad. Por eso se está trabajando tantísimo en tema de escalabilidad, el tamaño de los bloques y que la red soporte la cantidad de transacciones por segundo que en algún momento puede llegar a tener. A mí me llama la atención la pregunta donde dice, teniendo en cuenta que esta gente es estatista, y yo pensaba por ahí que quizás estatista no es necesariamente, o por lo menos como lo entiende quizás esta persona, una persona que apoya activamente al Estado, sino que está acostumbrada a vivir en un sistema. Entonces no reconoce que naturalmente quizás posee ciertas libertades que en este momento no las está pudiendo ejercer. Y sin embargo ejerce un montón de libertades en otros aspectos. Puede elegir su carrera, puede elegir su pareja, puede elegir el grupo de amigos. Entonces, todas esas situaciones de, entre comillas, anarquía, donde claramente, digamos, se sentiría violentado si alguien le impusiera quién tiene que ser sus amigos, quién tiene que ser su pareja, qué carrera tiene que estudiar o qué profesión tiene que ejercer. Bueno, lo mismo, cuando uno experimenta la libertad de utilizar un dinero que no es controlado por un ente centralizado, como lo es el Estado, que no tiene la amenaza de la fuerza por detrás, uno empieza a darse cuenta de que esa libertad faltaba, y por lo tanto quizás al darse cuenta de que uno tiene esa libertad ya consigo no la quiere perder, entonces empieza a promover el uso. Exacto, es simplemente extenderlo a la esfera monetaria. Sí, perdón, Jan. Sí, bueno, también pasa mucha gente que es estatista, pero después se da vuelta y actúa como un ahorrista, si crees. Sí. Se da vuelta y compra. Es estatista en los papeles. Claro, exactamente, y se maneja con efectivo.
esto hay que explicarle también, esto es lo mismo, es lo que usás, solo que electrónico, o sea, es algo superador a Sí, lo actual. exacto. Y es algo sin vuelta atrás, porque o sea, es lo mejor de los dos mundos, es efectivo pero electrónico. Entonces, tal vez eso también puede entrar a mucha gente, o sea, mucha gente que está acostumbrada al efectivo, el hecho de decirle esto es igual, Sí. solo que Y además está digital, acostumbrada al mejor. efectivo Ujú. y Esto es igual, los pero mejor. usan el efectivo cotidianamente. No es que le estás Exactamente. planteando, che, mira, esto es absolutamente revolucionario. No, boludo, es lo mismo que usás todos los días. Sí, Luis. Claro, solo que digital. Sí, sí. O sea, como dice Ian, esto es igual, pero mejor. Sí. Es lo mismo, pero más barato, como la publicidad de la farmacia. Lata de Jurel dice, ¿razones para odiar al Estado? Dice. No tengo ninguna yo, ¿eh? No se me ocurre nada. ¿Ustedes? Yo, Sí, dale. no, quiero decir algo. Yo no puedo odiar lo que no existe. Bueno, está Muy bien, pero entendemos a qué se refiere. Esa es Sí, sí. una respuesta. Porque si es por eso, Nada. tampoco podés odiar el mal. ¿Sí? El mal también es una abstracción. Claro, lógicamente. Y bueno, y en este caso tenés Y las no del mismas mal. razones. Las mismas razones que tenés Sí. para odiar al asesino, al ladrón, al secuestrador. Entonces yo me preguntaría, ¿por qué no odiarlo? Sí. Tal cual. No, bueno, yo lo dije en particular por Miguel Ángel Bastos, que es un anarcocapitalista español que él defiende la idea de que el Estado no existe más allá de la gente que lo compone, Sí, que sí. es una entidad abstracta. Lo que nosotros odiamos es la acción violenta contra nosotros. Cuando se entiende que la acción violenta de una élite, por así decirlo, política que gobierna, atenta contra los derechos fundamentales de las personas, ¿cómo no ponerse en contra de eso? ¿no? Claro. Aunque sea de forma oculta o por ahí un poco más manifiesta, pero de alguna manera uno siempre va a tener ese conflicto moral hasta que logre tomar un lado. Y es cierto que vos podés decir, bueno, pero hay mucha gente que no lo ve así. Ok, mucha gente no lo ve así, pero eso no cambia la naturaleza del Estado. Un sacerdote azteca que le está arrancando el corazón a un pobre tipo no deja de ser un asesino, por más que en ese contexto el tipo sea considerado una figura, no sé, un líder religioso, lo que sea. El Estado no deja de ser una banda de bandidos. Es una Una banda banda de de bandidos. bandidos. Pero además no se trata solo de vos, de lo que te hacen a vos seas un pagador de impuestos o una víctima propiciatoria cuyo corazón está siendo arrancado. Digo, se trata de lo que te obligan a financiar, Tal cual. ¿sí? Ujú. O sea, estamos nosotros siendo obligados a financiar el crimen a gran escala y eso también tenemos que tenerlo en consideración. El crimen sí, hay razones y para odiar al Estado. Y la improductividad, ahí donde lo Sí. mires. O sea, donde está el Estado es, o sea, siempre la improductividad es. Está bien, a pero niveles- acá habla de razones para odiar. Bueno, Bueno, pero también uno, o sea, si vos estás pagando, te obligan a pagar impuestos y encima los pagás para nada, para cosas que después no podés usar porque cuando querés, las necesitas, no el están. despilfarro y esto, por supuesto que frena el progreso y se puede decir que hay mucha gente que, no sé, por ahí podría haberse salvado de alguna enfermedad si no fuera porque Tal cual. estos bandidos están despilfarrando nuestro dinero. Yo no sé si es que me cambió la cabeza últimamente o me estoy volviendo loco, pero cada vez lo veo tan presente y Sí. me pongo a pensar, si las cosas que se permite hacer el Estado, la gente que pertenece al Estado, las hiciera yo estaría preso realmente, porque son ilegales según las reglas del propio Estado, Ilegales para vos. lógicamente. Pero no Otra para- razón, justamente hablando de legalidad y todo, otra razón que a mí siempre me subleva muchísimo es el tema de que los legisladores o los que están en el poder, digamos, ellos imponen leyes, ponen leyes caprichosas todo el tiempo y son los primeros en no cumplirlas. Ujú. Entonces eso también es algo que muchas veces a uno lo pone, ¿no? Lo violento. No voy a ejercer la violencia Sí, yo, sí, pero igual- digamos que te da bronca. No, porque- no amenazas a nadie, Mariana, vamos a decir la verdad. No, yo Con no. tus 40 Aquí- kilos. En Venezuela 42. hay un refrán que dice que el que hace la ley hace la trampa. Sí, Sí. ¿Sigo? dale. Bueno, Lauti08 Chino dice: ¿Cómo creen que el crecimiento de los movimientos anarquistas en Latinoamérica afectará a la sociedad en los próximos años? Crecimiento de movimientos anarquistas. Yo no sé si alguien quiere tomar la palabra. No. Creo que es importante que sean conscientes de que la civilización no se construye solamente sobre el principio de no agresión. Esto parece que es un error
que se comete en estos sectores a menudo, ¿no? O sea, hay conductas que son preferibles, aunque no sean obligatorias. Y hay conductas que conviene evitar, aunque no sean, digamos, técnicamente inmorales. Digo, no podemos ir jactándonos de que todo nos da igual y pretender que el movimiento crezca, ¿no? O sea, creo que esto es importante. Sí, hay cosas que tienen que estar prohibidas, estamos de acuerdo. Y dentro de ese marco con el que todos los anarquistas coinciden, el Estado no debería existir. Pero también hay conductas que son preferibles y que son, yo te diría, necesarias para que se construya algo. Para que haya armonía, digamos. Sí, para que haya una sociedad que pueda sostenerse en el tiempo y prosperar. Entonces, parece que es importante reflexionar en esto. No vamos a extendernos demasiado, pero si estos movimientos realmente aspiran a crecer y a contagiar sus ideas, contagiar entre comillas, ¿no? O sea, a que sus ideas sean ampliamente adoptadas, no pueden quedarse exclusivamente en lo que es absoluto desde el punto de vista moral, ¿sí? Una teoría. Sí. De todas maneras, es una pregunta que me alegra, porque da por hecho de que están creciendo las ideas anarquistas en Latinoamérica, y eso es verdad, y es algo muy bueno. Hay que agradecer mucho a Internet, a los podcasts, a los canales de YouTube, o todas las alternativas, ¿no? Odyssey y todas esas otras vías de comunicación que existen hoy en día, que son sin censura, a esto, porque la verdad que es real que se está viendo. O sea, lo vemos todo el tiempo, o sea, gente sumándose a los grupos de Telegram, gente, o sea, y despertando. Ayudó mucho también el tema de la pandemia, que ahí se vio, como vos decías, el Estado ultra presente y ultra destructivo, ¿no? Querías Estado, eso, ahí lo tenés. Sí, eso hizo despertar a mucha gente, y lo sé, porque mucha de la gente que se maneja en estos grupos habla de que justamente eso, de que el 2020 fue un año bisagra para ellos. Entonces se dieron cuenta de todo lo que, o sea, que de golpe no podías pasar de un barrio a otro, porque a un tipo se le ocurrió. No podías salir de tu casa. No podías salir de tu casa a pasear al perro, y entonces de golpe decís, bueno, o sea, pueden llegar hasta ciertos niveles que, ¿no? Y mucha gente despertó en ese momento. Es lamentable que haya tenido que pasar eso, ¿no? Pero bienvenido sea si trajo a mucha gente, digamos, a este tipo de ideas a favor de la libertad. Claro, es como vos decís, encima, supongamos en este caso la gente lo ve como, yo antes podía hacer esto, ya podía ir de un barrio a otro, yo me podía salir de mi casa tranquilo y ahora no puedo. Pero ¿qué otras cosas que yo antes podía hacer, ahora ya no puedo hacer? Claro. Y no me di cuenta por ahí porque nací con esto y me parece completamente normal. Entonces, ese proceso de interrogación, pero que uno primero se hace, lo lleva por un camino que, termina en profundizar estas ideas que lógicamente se expanden porque primero creo que tienen lo más importante, que es consistencia interna. O sea, es un sistema que se sostiene a sí mismo. No necesitas de algo de afuera que lo esté alimentando constantemente para que sobreviva. Como por ejemplo el Estado. El Estado lo tenés que estar alimentando constantemente, si no desaparece. Bueno, lo mismo, lo opuesto ocurre con esto. Es decir, las ideas del anarquismo de alguna forma se descubren porque están implícitas en la naturaleza y en cómo funcionan las cosas. Digamos, que del desorden, entre comillas, puede surgir un orden espontáneo. Y esto es algo realmente innovador desde el punto de vista de el pensamiento. Cuando uno entiende esto, deja de depender de un montón de estructuras que son completamente innecesarias. Aparte, cuando disfrutás de la libertad, cuando conocés la libertad, cuando de golpe te lo quitan, es como muchas cosas, ¿no? Que pasan con la tecnología, pasa lo mismo. Uno da por sentado. Hay un montón de cosas que uno da por sentado. Y cuando de golpe te lo quitan, decís, no, pará. Yo esto no quiero que nadie me lo quite. Es una forma de aprendizaje también. Proyectos SEO 8 pregunta. Según el modelo BITE, ¿el Estado es un grupo coercitivo? Yo me fijé un poquito que era esto.
Yo no tengo ni idea de lo que es el modelo. Yo lo busqué. Es un modelo que sirve aparentemente para identificar, digamos, si se están usando técnicas de control mental, ¿no? Gente que investiga sectas, este tipo de cosas. Yo honestamente creo que no hay que caer en este tipo de discusiones. No hace falta leer la mente de nadie para determinar si el Estado recurre a la coerción. Lo único que tenés que hacer es dejar de pagar tus impuestos, vas a ver qué rápido van a tocar a tu puerta. Sí. Es la manera de averiguarlo, en serio. O sea, es porque me parece que si nos corremos demasiado de lo que podemos verificar, ¿sí? Nos quedamos discutiendo eternamente. No. Es coercitivo, sí, porque recurre a la agresión, porque inicia el uso de la fuerza y esto es muy fácil de comprobar. No sé si alguien quiere añadir algo. Sí, salí los martes cuando en la cuarentena solamente podías salir si tu DNI terminaba en número par. Salí siendo un número impar y te vas a dar cuenta que... Es un grupo coercitivo. Bueno, dice Mariano Nam, dice, hagan un tutorial para estúpidos de cómo comprar BCH, por favor, dice. Bueno, no vamos a hacer un tutorial, pero sí te podemos dar algún consejo, ¿no? Usa local cryptos. Por lo general. Sí, dale. Local cryptos. Local cryptos. ¿Por qué? Porque bueno, no tenés que pasar por ningún filtro, no tenés que dejar datos personales, es una plataforma, incluso si desaparece ese sitio, se puede trasladar a otro y eso sí, usalo con cuidado, fíjate la reputación de la persona con la que estás tratando y después una vez que ya tenés confianza con alguno, puedes operar por fuera de la plataforma, ¿sí? ¿Cuál es su opinión acerca de usar plataformas que no están radicadas en el país, pero piden un poco, un poquito, ¿no? un poco de KYC, un poco de, ¿cómo se dice?, de datos personales, como por ejemplo ARTM o similares? A ver, si es suficiente para identificarte, ya estás en el horno. El otro día... No, pero él dice usar, digamos, pues, si querés, AirTM, por ejemplo, para comprar un pasaje, ese tipo de cosas, ponele. De eso habla, me parece. Bueno. Lo que es muy importante es tener en cuenta que si la plataforma que está haciendo su base de datos sobre tu identidad no le está pasando esos datos al gobierno hoy, eso no quiere decir que mañana no se los vaya a comenzar a pasar. Así que diría que siempre hay que hacerlo con conciencia, aunque pienses que hoy no los está filtrando. No importa quién te está pidiendo tus datos personales, en algún momento esos datos van a ser usados en tu contra. Eso puedes contar con eso. El otro día... Sí, aparte las empresas no los borran, lo tienen guardado, o sea, hoy no lo presentan, pero mañana se lo piden y se lo dan porque lo tienen guardado. Claro. Y no solamente, o sea, analistas de la cadena de bloques, empresas, corporaciones, incluso a veces si lo gestionan mal hackers. O sea, siempre creo que tendríamos que darle valor a nuestros datos personales tanto como se lo damos a nuestro dinero. Sí, no, la contradicción o lo que por ahí yo creo que entender que pregunta es, digamos, nosotros decimos, bueno, fomentar la adopción, ¿no? Y usar Bitcoin Cash o usar, sí, criptomonedas, pero en este caso Bitcoin Cash para un montón de cosas. Sí. Pero a la vez esto implica que en algunas plataformas o en algunos digamos, proveedores de servicios vos tengas que dar tus datos. Y es real. O sea, si vos compras un pasaje de avión, ponele, o contratas un hotel o alguna cosa así, vas a tener que dejar tus datos. Claro. Entonces, bueno, ahí mi opinión es... Por eso a mí me interesa... Usa lo que te sea útil, pero siempre... Teniendo en cuenta eso, exacto, el día de mañana. Ponele que vos, no sé, hiciste un viaje en avión, te pidieron datos y el día de mañana eso se filtra y te vienen a decir, che, vos hiciste este viaje en avión. Bueno, sí, hice un viaje en avión. Pero eso no quiere decir que todas tus finanzas claro, están ahí, son transparentes para el Estado. Por eso, una cosa es comprar algo o hacer alguna transacción y la otra es usar un exchange, por ejemplo. O ese tipo ahí sí que te piden... En el caso de las personas que ya utilizaron algún tipo de exchange con KYC o alguna de estas formas de identificación de usuario, lo que recomendaría sería tratar de utilizar algún protocolo de mezclado, que ya esto hablamos en el capítulo anterior sobre Cash Fusion y demás,
como por lo menos para tratar de eliminar la posibilidad de que esas monedas después sean identificadas más adelante en la cadena de bloques por alguna empresa de estas que se dedican a analizar la cadena de bloques buscando patrones de usuarios y demás. Eso logra aumentar considerablemente la privacidad y bueno, si después llegás a perder tus criptos, lamentablemente, bueno, tampoco van a poder saber cuáles eran. País Bajista pregunta, si les tocara usar otra criptomoneda, ¿cuál sería y por qué? Bueno, el otro día hicimos ese ejercicio. Repasamos la lista, ¿te acordás? Estábamos con Sí, Ian. sí, sí, Repasamos la lista de Market Cap, de Market Cap. Sí, hay viendo tanta toda basura. la porquería y dentro de la porquería lo que más o menos zafa y lo que no, pero bueno. Yo creo que lo que conviene es elegir hoy en función del potencial a largo plazo. Porque acá no se trata solo de transmitir valor rápidamente, se trata de que el sistema resista a la intervención estatal. El sistema te tiene que seguir permitiendo operar libremente, ¿no? Eso es lo que hace a la preservación del valor en el largo plazo. No es que la gente habla del refugio de valor. El valor en realidad es algo que se decide en cada momento. Siempre es una apuesta. Ahora, hay apuestas más arriesgadas que otras. Entonces, si vos me preguntás a mí, la verdad, hay tan... sobre todo, irónicamente, ¿no? Entre las primeras, hay tan pocos proyectos serios. Primeros 50, ponele, en la lista, Bueno, ordenados por Market Cap. Hay tan pocos proyectos serios. Yo elegiría una moneda basada en prueba de trabajo, descentralizada, y que haya pasado por unas cuantas pruebas de fuego. No sé cuántas. Y escale. Y que sea escalable desde ya. Si tiene el logo verde, mejor. Claro, pero lo que me está diciendo es otra. Y que tenga, si no, algún animalito lindo, ¿no? Dice María Laura Tilkin. ¿Cómo podemos minimizar el daño de la especulación de las ballenas que juegan en contra de BCH? ¿Hay manera? Qué buena pregunta. Mira, la adopción. El uso directo, sin custodios. Sí. Es lo que en definitiva nos permite evitar la reserva fraccionaria, que es el instrumento por excelencia que usan los especuladores. Y la especulación no siempre es algo malo, puede tener un efecto estabilizador, pero esto solo si constituye una fracción mínima de la actividad económica. Lo que ocurrió en el caso de BTC, la barra brava de BTC se encargó de que la especulación fuera prácticamente todo, fuera excluyente, ¿no? Pero vos fíjate, ¿por qué el dólar, no cae un 30% en un día, no hace estas cosas que pasan en cripto, ¿no? A pesar de tener todas las características de una mala moneda, es centralizada, tiene inflación discrecional, está atada al capricho de los políticos de turno, porque la gente la usa para todo, mucha gente la usa. Y como les sirve para todo, ahorran en dólares, aunque tengan que bancarse la depreciación. Entonces el secreto es este. La especulación tiene que ser algo marginal, nunca va a desaparecer del todo, y no es bueno que desaparezca del todo. Pero hoy en día es casi todo, este es el problema. Otra forma por ahí un poco más práctica, a mi opinión, sería retirar Bitcoin Cash de cualquier exchange, porque generalmente lo que queda en el exchange, después los mismos exchanges, independientemente de la ideología que el fundador tenga, generalmente todas las criptos las prestan para hacer lo que se conoce como shorting. Eso tiende a tirar el precio a la baja. Por lo tanto, mientras menos BCH haya, menos reserva fraccionaria pueden hacer, menos shorting pueden hacer. Por lo tanto, el precio de BCH no puede ser tan impactado hacia abajo. Esa es una gran estrategia, o sea, recomendar retirar. Aplica para BCH, pero también aplica para cualquiera de las otras criptos en general, ¿no? Lo mejor es no tener las criptos en un exchange. Si puede ser con una cripto que te permita hacerlo fácilmente, mejor. Tednica pregunta, ¿realmente se puede cambiar algo siguiendo los caminos de la política tradicional? Ir a votar, dice, tal vez armar alguna asociación u ONG, o sería preferible volcar esos esfuerzos en armar algún sistema paralelo que sea más favorable a las libertades y participar lo menos posible en política tradicional. Un caso para ver sería el fenómeno Milei.
A ver, esta pregunta siempre aparece. Yo no quiero desanimar a nadie. Creo que los partidarios de la libertad en general no estamos en condiciones de fragmentarnos más de lo que ya estamos, ¿no? Si vos estás tan chiflado como para buscar un camino, no sé, liderando un movimiento político, dale para adelante, te deseo lo mejor. Y si vos apoyás ese movimiento, yo te diría, apoyalo con todo. O sea, dejá todo en la cancha y después, si vos caes en la cuenta de que, no sé, no, fue todo en vano, o te decepcionó, lo que sea, o incluso que fue contraproducente, acá te esperamos con los brazos abiertos. Pero cada uno pelea desde donde puede. Lo importante es pelear. Sigo. ¿Podría BCH ser saboteado como pasó con BTC por Blockstream? ¿Hay algún plan o algo implementado en BCH para que eso no pase? Bueno, el plan es la eterna vigilancia, como diría Luca, ¿no? Pero con el beneficio, creo yo, de que ellos ya mostraron sus cartas. Ya sabemos, ¿no? Una pregunta parecida a la semana que respondimos la semana pasada. Entonces ya sabemos de qué defendernos, ya sabemos cómo defendernos. Y creo que se puede hasta interpretar que nos hicieron un favor. O sea, nos ayudaron a determinar quiénes son las personas que atienden a los argumentos y quienes simplemente siguen la corriente. Y como yo dije la semana pasada, la gente que quedó del lado de BCH no es casualidad que sean en su gran mayoría gente que digamos que tiene a la libertad, a las ideas de la libertad como un valor primordial. Y entonces eso también hace que, digamos, que el compromiso que tienen, por algo hicieron un fork, por algo se hizo el fork. Por algo se hizo todo lo que se hizo para seguir adelante con lo que Satoshi creó. Y entonces esas ideas, y es mucha de esa gente, y gente que está, digamos, gente importante dentro del proyecto. Entonces me parece que eso también es una forma de resistencia a los ataques, ¿no? Porque las ideas están ligadas a que el proyecto continúe de esta manera y no que sea saboteado justamente. Juanpi Altamira. ¿Qué consecuencias podría traer reducir el tiempo de creación del bloque drásticamente para lograr que las transacciones se confirmen más rápido? Dice, no les preocupa, aparte de esto, no les preocupa la idea de que fondos como BlackRock, Vanguard o State Street, que son dueños de casi todo el S&P 500, sobornen, compren las granjas mineras o creen las propias y dominen la red de BCH, porque si bien ocurrirá un fork, nada te asegura que ese nuevo fork no le ocurra lo mismo, generando muchísima desconfianza en la gente para participar en el... Eran dos preguntas. Son dos preguntas. Sí, claro. Yo empezaría por la primera. A ver, si los mineros no están incentivados económicamente a seguir las reglas del protocolo, nadie te va a salvar. Esto ya lo explicaba Satoshi, ¿no? Es decir, ¿Esto en relación a la de qué consecuencias podría traer reducir la disminución del tiempo de bloques? No. Lo otro. La otra, ok. Porque decía, Pero la ¿qué primera pasa parte si es compran las granjas mineras o crean las propias y dominan la red? Bueno, la red tiene que premiarlos. ¿Sí? Uh-huh. Si ellos invierten en la red los tiene que premiar. Y esa recompensa tiene que ser suficiente para mantenerlos jugando, ¿sí?, a favor de la red. Este es el modelo. Si el modelo fracasa, ok. Aceptemos que el modelo fracasó. Pero todavía acá estamos. Y ya pasó bastante más de una década. Entonces, si puede ser que en el futuro... Sí, puede ser, pero ojo que también no se trata de tomar el control de una granja minera nada más, ¿sí? O de armarse una. Hay que mantenerla, hay que invertir, hay que reinvertir constantemente, hay que tomar decisiones empresariales difíciles, ¿no? Y esto, si vos sos una organización estatal o paraestatal, bueno, lo más probable es que no seas particularmente eficiente. La cámpora, viste, con un... Minería para todos. Sí. Claro, lo más probable es que sí, no sé, que incluso haya corrupción interna y que algún tipo, viste, se guarde la moneda. Se chorean los ASIC.
Sí, o se desvían las monedas a su propia billetera, qué sé yo. O sea, si el sistema de incentivos funciona, ellos van a estar también incentivados como todos los demás. Claro, yo lo miraría más por el lado de que justamente en el white paper ya se explica cómo funcionaría este sistema, porque Bitcoin está diseñado para ser un sistema que funciona en una red donde no se puede por definición confiar en el otro, es decir, donde casi que por defecto se considera al otro como una especie de adversario. Exacto. Por lo tanto, esto no es necesariamente algo malo, pero sí incentiva la competencia. ¿Y qué significa esto? Que al entrar uno, estar invertido físicamente en equipos altamente especializados con una función específica, claramente podríamos asumir que si invirtieran esta cantidad para hacerse con una granja, por ejemplo, de mineros que sirvan tanto para BCH como BTC y no quieran después que la red se pase así nomás a Proof of Stake, con lo cual ya por lo menos en eso estamos ganando algo. Después, no sé, se me ocurre que quizás el hecho de mantenerlo, como bien decías recién, tenga que ver con un incentivo para que lo puedan hacer a largo plazo, es decir, que ellos prevean que la red siga existiendo, de la cual por lo menos yo puedan sacar una ganancia significativa, pero claramente este sería para mí el mejor caso, es decir, que estas empresas, por ejemplo, decidieran entrar en el mercado de la minería, de alguna forma implicaría que están aceptando que es un modelo que funciona a largo plazo y que es bueno también para mantener los incentivos de la red funcionando correctamente, es decir, yo controlo a los demás mineros y los demás mineros me controlan a mí. Es decir, ninguna persona podría tomar el control de la red. Incluso supongamos que intentan, no sé, tomar el control del 51% de los mineros del poder de cómputo. Exactamente, del poder de cómputo. Probablemente lo único que conseguirían es que el precio de los ASICs se disparara al punto de que, por ejemplo, compran el primer 5% y ya se nota una diferencia notable. Después ya el 10%, el 25%, ya cuando lleguen al 40% el precio de los ASICs va a estar por las nubes y ninguno de los mineros va a querer vender sus ASICs porque justamente es una especie de mercado también en el cual se cotiza, digamos, hay un mercado de segunda mano, incluso todo esto, sí, Ian. No, digo, si hubiese sido esto el punto más sencillo de atacar, ya hubiesen empezado por ahí, ¿viste? Totalmente. Ya hubiesen probado primero con el megabyte y todo ese tipo de cosas. Todo lo que dije, pero dos palabras. El poder de la eficiencia. ¿Cómo se nota que Ian podría trabajar en BlackRock, ¿no? Che, faltó contestar la... Tomando. Y después, bueno, está la otra. Perdón, el Luis. tema de reducir Perdón, Luis, el tiempo de creación del bloque. Y el que adopten la estrategia de comprar ASIC y es casi como verlos darse por vencidos Sí. de que el sistema va a seguir existiendo, porque es como si estuvieran comprando una escopeta y preguntarnos si se van a dar un tiro en el pecho. Sí. No, es como que reconocen que no tienen más remedio que contribuir. Claro, lógicamente. Bueno, después también, o sea, si quisieran hacerle daño, harían lo que se está haciendo hoy en día con BTC, básicamente. Que es, digamos, primero tomar el control del desarrollo, después modelar el discurso hacia un solo lado, atraer a la gente y después, bueno, explotar y empezar a reventar burbujas, cosa que la mayor cantidad de la gente salga dañada y genera una desconfianza generalizada. Lógicamente sabemos que de alguna forma esto impacta en todos lados, ¿no? Y la gente empiece las manchas de sangre salpican por todos lados. A preguntarse dónde está el Estado cuando lo necesitamos. Faltó la primera parte, la primera pregunta que hizo. ¿Qué consecuencias podría tener reducir el tiempo de creación del bloque drásticamente para lograr que las transacciones se confirmen más rápido? Debate eterno, pero dale. Le voy a dar la palabra a Leo simplemente porque estoy de acuerdo con él. Acá hay una discusión interna que no está resuelta. Está muy bien. No, yo voy a ser un justo competidor y le voy a dar la palabra, el argumento a favor. Bueno, yo desde el lado de bajemos el tiempo entre bloques, es exactamente lo mismo. O sea, si la tecnología avanza para tener mejor almacenamiento, también avanza para tener mejor bando de ancho. O sea, si podés subir el tamaño de los bloques, podés achicar el tiempo entre bloques. Eso no es, si es una cuestión tecnológica, es una cuestión tecnológica. Yo no veo ningún problema en reducir, no te digo a un segundo, pero reducirlo por lo menos a 2 minutos, yo no veo ningún. Para mí está perfecto. Hay que reducirlo. Yo creo que desde cierto punto de vista se sabe que los bloques, digamos, con menos tiempo son quizás un poco menos confiables o que bloques de 10 minutos, por ejemplo. Pero de todas formas,
puede ser algo un poquito práctico. Sin embargo, tiene también sus trade-offs. He escuchado que afecta lo que serían los contratos inteligentes que se basan en el tiempo de bloque, y eso habría que revisarlo. Sí, porque hay contratos de script en la cadena de bloques que se basan en el conteo del tiempo de bloque. Entonces habría que revisar eso para ver cuáles salen afectados y cómo compensar eso. Con los tapones de punta, dale. Bueno, me duele en el alma hacer esto. Te juro, porque yo te quiero mucho, pero te contradijiste 2 veces. La primera dijiste, porque dijiste, al principio mencionaste que no cambiaría. Bueno, si no cambiaría, ¿qué ventaja obtendríamos eso es lo que mi pregunta, introducir este fork que puede ser contencioso? Digamos, esto se introduciría mediante un hard fork. Y después, ¿a qué te refieres con no cambiaría? No, vos mencionaste recién que no cambiaría, que sería lo mismo tener 4 de 2 minutos y medio y no 1 de 10, como sería hoy en No me refiero a eso. Ah. Lo que me refiero es, si te piden más seguridad, bueno, simplemente esperas más confirmaciones. O sea, Sí. vos hoy en día con bloques de 10 minutos, que cuando no necesitas la confirmación tarda 1 hora. Eso te pasa a vos nada más. Eso te pasa por usar exchanges, que es lo que decimos acá todos los días, que no hay que hacer. Yo cuando pago una hamburguesa no me piden ninguna confirmación. Sí. O sea, está más claro. Boludo, pero vos, por ejemplo, si querés cambiar con Torchain y querés cambiar on-chain a on-chain, tenés que esperar las confirmaciones. Bueno, pero eso es culpa de Torchain. Eso te pasa por cambiar a otra cripto cuando todo el mundo sabe que hay una sola. No, y después está la otra parte. Bueno, es verdad el punto. No había pensado en lo que mencionaba Luis sobre el tema de los contratos que dependen de la cantidad de bloques ocurridos y que asumen que van a ser cada 10 minutos. Además, estás cambiando un parámetro que existe desde siempre en BTC. En BTC. Ligero. No, porque es lo mismo, o sea, simplemente limpias. Y después dijiste, digamos, no te digo bajarla un segundo. ¿Y por qué no un segundo? Digo, o sea, en vez de hacer un bloque de 10 minutos, hace 600 bloques de un segundo y ya está. O sea, es lo mismo. No, boludo, pero es lo mismo que te diga, ¿y por qué no poner bloque de 500 terabytes ahora? Y no, porque la red no aguanta 500 terabytes, ¿no entendés? Lo mismo. Juanpi, ¿querías quilombo? Acá tenés quilombo. Ya te voy a agarrar en el podcast. ya te voy a agarrar en la pantalla. Lograste que haya una grieta. Tienen tema para el próximo. Cualquiera que quiera atacar a Bitcoin Cash tiene que venir con una propuesta de bajar el tiempo de los y lo destruye completamente. Este programa no será emitido. Al ver el resultado de esta pregunta, creo que el próximo episodio de la economía P2P va a estar interesante. Sí. No, el próximo episodio de la economía ya lo tenemos preparado, pero... Anda armado. Sí. Va a ser debate. Entro calzado. Tucu Gardela, finalmente, dice: quisiera destacar la importancia que tiene en esta lucha que llevamos algunos desde hace años por las ideas de la libertad. Que tienen en esta lucha. Descubriéndolos a ustedes, descubrí una comunidad que es como un spoiler, entre comillas, de lo que sería una comunidad real en una sociedad libre. Lo otro que descubrí es la herramienta misma que es BCH. Por años, mis ideas se quedaban en la teoría, en la bella utopía por la que soy capaz de darlo todo, pero que solo estaban en los papeles, en los debates y las filosofadas personales. En BCH vi la posibilidad cierta de comenzar a andar hacia esa utopía. En fin, no les pido nada más, nada de preguntas, solo agradecimientos. Te queremos, Tucu. Gracias a vos. Un montón. Bueno, y esto se conecta, creo yo, con aquella otra pregunta acerca de las razones para odiar al Estado, ¿no? Porque precisamente no vamos a llegar a Ancapistán solamente atendiendo, digamos así, a nuestra parte positiva. Yo creo que si queremos algo mejor que esto, que esta forma de organización social propia de la Edad de Bronce, si queremos superar, digamos, las estructuras que hacen posible que esta organización, esta forma de organización persista, tenemos que odiar a las fuerzas que nos impiden superar esta etapa. Entonces, no solo tenemos que tratar de inspirar a otros, también tenemos que aprender a defendernos, porque es obvio que vamos a enojar a mucha gente en el camino. Esto me parece que es el error que cometieron muchos bitcoiners, ¿no? Pensar que ya está, ya ganamos. No ganamos un carajo. ¿Sí? Ahora, para defendernos tenemos que saber cómo es que piensan los beneficiarios
directos, los principales beneficiarios del sistema. Porque si no quedamos inermes, quedamos desarmados ante las maniobras de ellos. Yo creo que si el Estado se puede presentar como tu amigo, es precisamente porque vos no sos capaz de reconocer su naturaleza, ¿no? Ahora, si sos capaz de reconocer la naturaleza del Estado y tenés sangre en las venas, tenés que sentir el llamado a enfrentarlo de alguna manera, ¿no? Como especie, nosotros llegamos a la situación en la que estamos ahora justamente luchando, siempre enfrentando adversidades. Entonces, no era solamente el amor a lo que podíamos visualizar que era posible, ¿no? A eso que éramos capaces de hacer como seres humanos. Era también por odio a todo aquello que limitaba todo este potencial. Así que sí, no está mal odiar al Estado. Te diría que no te queda otra. Si lo que querés es contribuir a sacar a la humanidad de este atolladero.